Gloria a Dios. Dios bendiga a todos. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Vamos a levantar las manos al Señor para pedir por las necesidades del pueblo. En el nombre de Cristo. Estamos pidiendo, Señor, al trono de tu gracia. Que bendigas a todos los peticionarios de acuerdo a su fe, de acuerdo a tu misericordia. Y que tu palabra sea abierta esta noche para que se derrame sobre nuestra sequedad. Inunde lo más seco, lo más reseco, para darnos vida en el nombre de Cristo. Amén y amén. Bueno, vamos a abrir la escritura. Gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a abrir la escritura en el libro de los Hechos. Libro de los Hechos, en el capítulo 13. Y vamos a seguir hablando sobre las aclaraciones, los trazos del reino a la vista del desarrollo de la iglesia. Usted sabe que la iglesia es algo que se desarrolló en el reino. O sea que el reino es antes. Y se está desarrollando en el reino para destacar en un rango. Y luego habrá otros rangos de ahí, pero vamos a hablar de las dos etapas evidentes de la proclamación del reino. Leyendo en el verso 46, y entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron a vosotros, a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pueden sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Bueno, ya hemos insistido bastante en que, aunque es un solo el Evangelio, uno solo el Evangelio, hay etapas o hay tramos diferentes, fases diferentes en cada época. Por ahí se dice, por ejemplo, que no hay ciclos, que todo es un principio con un fin en Dios, pero realmente toda la Biblia está llena de que sí hay ciclos de desarrollo, de biológicos, etcétera. Cuando hablamos de ciclos es que hay un trato en este ciclo, y viene el otro ciclo, es otro trato, y viene el otro ciclo, es otro trato, etcétera. Así que la Biblia sí apoya que hay ciclos. Si no, lea usted Eclesiastés, que dice que es que lo que es ya fue, que luego termina eso y empieza otra vez otro tramo. Por eso, cuando vemos aquí que el evangelio que vino Cristo a predicar, desde luego es un evangelio salvador, pero también condenador, pero la condenación se tiene para el día de la condenación. En cambio, la proclamación de la benevolencia del Señor se tiene para hoy. Si Él quiere salvar, no viene a matar. Si Él quiere perdonar, no viene a demandar. Ahora, que no va a venir a demandar tampoco es cierto. Va a venir a demandar, pero a su tiempo. Eso es lo que vamos a ver ahora. Por ejemplo, note usted que en el verso 46 es un evangelio nacional. Ese evangelio nacional no existe ahora. No hay un evangelio para Guatemala, otro para México y otro para Honduras. Es el mismo. Pero en el tiempo que estamos leyendo aquí, 46, sí era un evangelio para cierta raza. Y era un evangelio para cierta nación. Por eso dice que la arenga que está haciendo Pablo y Bernabé
A vosotros, ¿quiénes? Los judíos. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero. Note, hay primeros y postreros. Note que el evangelio mismo se va a hablar, se va a predicar, pero tiene orden. Si hubiéramos vivido, si usted, como usted no pidió vivir en este tiempo, pero si hubiera usted nacido en este tiempo del verso 46, no hubiera sido para usted el evangelio, era gentil. Hubiera tenido usted que esperar o hacerse prosélito judío, creer en el Dios Jehová, y a lo mejor no entraba en ese proselitismo ya en la hora del verso, porque ya estaba la iglesia naciendo. Entonces tenía usted que esperar que le explicaran, como a Cornelio, cómo entrar a la otra etapa. Gracias a Dios nacimos usted y yo en la etapa del evangelio mundial o universal. Y ahí ya no le miran el color, ni el tamaño, ni la raza. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ya no le ve nada más que su necesidad. Su necesidad. Y la necesidad de color tal o cual es la misma, con sus características culturales, pero es la misma. En inglés o en español, los mismos pecadores. Unos más altos, otros más chaparros, pero todos pecadores. A vosotros, a la verdad, era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios. Entonces, ¿qué esperaba el Señor con hablar la palabra a Israel? Esperaba que le aceptaran. Esperaba que le dijeran, como no, bienvenido, gobiérnanos, y vamos juntos a propalar el mensaje al resto de la tierra. Porque el asunto no era venir a salvar a una nación nada más. El asunto era venir a salvar a una nación que iba a pregonar la salvación al resto de la gente. Pero como falló el mensajero, no llegó la carta. Ahora vamos a ver. Entonces, puesto que la desecháis, usted lee los evangelios y usted ve que desechan a Cristo, a Jesús. Y Jesús es, rechazado, la palabra, pero quería emplear otra palabra, es desconocido por ellos. Entonces Jesús no hace más que retornar de donde había venido. Y les dice, ¿no quieren? Me voy. Hay una figura. Moisés estaba en Egipto y nació en Egipto. Usted sabe que nació ahí. Y él quiso salvar. Quizá no era el momento. No era el momento. Estábamos platicando con algunos hermanos. Miren cómo a veces el problema es por el momento en que se quieren hacer las cosas. Por ejemplo, el éxodo, Dios hubiera querido hacerlo desde que clamaron los esclavos hebreos en Egipto. Pero ¿qué esperaba Dios? Esperaba un proceso, corrección de muchas cosas, y esperaba que se abriera el clamor tan intenso como para que Moisés actuara rápidamente en el Mar Rojo. Si sale Israel antes de clamar, antes de sentir la necesidad, no se abre el Mar Rojo. Y no hubieran podido salir, los destrozan. Entonces había que esperar un momento. Y ese momento había que reconocerlo, actuar sabiamente, ver cómo se iba a abrir el mar, etcétera. Pero con lo que quiero explicar es que no todos los momentos son momentos oportunos. Hay que salir en el momento que se va a abrir el Mar Rojo, pues. Hay que salir en el momento más adecuado. Muy bien. Como este pueblo desechó la vida eterna, miren lo que estaban desechando, ¿qué sería que no la vieron? ¿Qué sería que no entendieron? Que era vida eterna la que traía Jesús. Pero como dejé cortada la figura de que estaba hablando de Moisés, decía que Moisés nació en Egipto, se ofreció como Salvador, lo rechazaron los conciudadanos, los hermanos
Ese fue, nota, para volver. Pero la primera vez les hubiera salvado, diríamos, si hubiera sido el tiempo, los hubiera salvado de una manera diferente que como los tuvo que salvar después. Después los salvó en medio de juicios, en medio de plagas. O sea que no era lo mismo la otra etapa, si la hubieran aceptado. Dice que él creía, dice Moisés, que sabían sus hermanos que él los iba a salvar, pero no lo reconocieron. Ahora, ¿por qué cree usted, hermano, y usted debe tener su opinión, por qué cree usted que siendo tan despiertos y tan inteligentes los judíos, no entendieron todos que Jesús era el que los iba a salvar? Algo pasó ahí. Además que el Señor vino semioculto, no vino evidente. No se necesita ser inteligente para ver lo que es evidente. Si vino un poco escondido, ¿por qué ni la inteligencia humana judía alcanzó a descubrir quién era Jesús? Porque entonces se está probando que ni los más inteligentes humanos pueden descubrir quién es Jesús a menos que se los revelen. Ahora, ¿por qué no se lo revelaron a ellos? Porque cerraban los ojos, porque tenían sus intereses propios y por eso no se los revelaron. Es como decir en la Biblia, está claro eso, que el que cierra los ojos se los va a cegar el Señor por no quererlos abrir. Por eso es que habla y dice el Señor: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Hay que despertar, hay que abrir los ojos. ¿Para qué le van a poner luz al que lo cierra? Es desperdiciar baterías, diríamos ahora, ¿verdad? Ahora bien, este pueblo no quiso. Se juzgaron indignos de la vida eterna. Mire cómo es impresionante esto. En el tiempo de la benevolencia de Dios, uno mismo puede condenarse, uno a sí mismo puede evitarse la salvación, endurecerse. Uno puede decirle sí o no al Señor ante una oferta tan grande. Puede escurrirse. Hay gente que cree que ya lo cogieron y ya está obligado Dios a pagar todos sus desajustes. Pero el Señor nos pone a prueba, a cada poco, cada rato. Dice acá, puesto que la desecháis, la palabra, ¿verdad?, de Dios, y no os juzgáis dignos de la vida eterna, hay que anhelarla entonces. Hay que decir, no como aquel, ¿verdad?, como aquel Caín: no, yo no tengo perdón. No, mejor condéname. No, mejor me voy. Se está condenando él mismo. O sea que la expresión aquí sería que debes tú, ante el aviso del Señor, claro, no creerte digno en ti mismo, pero pedirle al Señor que te haga digno. Cuando vamos a la Santa Cena, ¿quién llega a la Santa Cena digno? En sí mismo, nadie. Ni el que la sirve ni el que la toma. Pero en Cristo podemos llegar dignos. Aleluya. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es ponerse la justicia de Cristo en uno. Y la otra es ponerse la justicia de uno en uno. Esa no la acepta Dios. La otra sí. Aleluya. Es nada más refugiarse en Cristo, pues. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor? ¿Verdad que así es? Algunos llegan a la Santa Cena diciendo: no, yo soy digno, mejor no la tomo. No soy digno. Pero ¿cuándo va a ser digno el hombre en sí mismo? Nunca la va a tomar. Hay que tomarla. Pero refugiarse en Cristo, ponerse bajo la sangre, bajo el perdón. Y entonces ya se es digno porque es la dignidad de Cristo. Dice ahora, he aquí, esta palabra es muy interesante, el verso 46. He aquí, este es el punto, quiere decir. Este es el momento.
en que habiendo rechazado el pueblo escogido, se va el mensaje a los que no fueron escogidos. He aquí, ¿qué agrega? Nos volvemos a los gentiles, como diciendo, ¿no quieren ustedes? Vamos a ir a los que quieran, no importa dónde estén. ¿No se recuerda usted de la fiesta de bodas del hijo? ¿La parábola? ¿No fueron invitados unos amigos? ¿No fueron invitados los íntimos del rey? Pero no fueron, no llegaron. Entonces se le dio la invitación a otros que no eran amigos, que ni eran siquiera relacionados con el rey. Eran mendigos, eran lisiados. Y ellos llegaron a la mesa. Quizá preguntaban, mire, ¿y podré ir yo? Uno todo desajustado por ahí. Pues claro, puede ir si es para todos. Gloria a Dios. Llegaban a otro por ahí y decía, y mire, ¿y podré ir yo que soy ciego? Pues claro, los ciegos también tienen hambre. Y yo que soy cojo, y yo que soy esto, y yo que soy el otro, vayan, si quieren llenar la casa. Y fueron todos. Ahora, muy curioso, los que estaban entrenados, enseñados para comer con etiqueta, con utensilios, con cubiertos y con, ¿cómo se dice? Pechera y como servilleta ahí, bien elegantes, no se manchan pero ni la boca para comer. Bueno, esos no llegaron. Y los que no estaban enseñados, esos llegaron. Gloria a Dios. A ellos no les importó que no sabían comer, pero tenían boca. Y la boca siempre se la hay a uno, ¿verdad? Aún en la oscuridad. Fíjense, los niños, hermano, los niñitos chiquitos. Podrán no mirar quién es mamá, quién es papá, no saben ni dónde están, pero bien se hallan yo la boca, ¿sí? La boca sí se la hallan, hermano. Porque es un asunto fisiológico. Por eso es imposible que haya gente que el Señor esté llamando y que diga que tiene apetito y no va. ¿Quién se queda con la mesa servida? ¿No se la come? No, el Señor dijo, ¿quién invita a alguien en una fiesta para que ayune? Dice. Bueno, ahora vamos a ver qué pasó. Entonces, el desvío del asunto, o el traslado del asunto es de judíos a gentiles. Ahora, estaba escrito, yo te daré celos, Israel, con un pueblo que no es pueblo. Te daré celos porque ellos van a comer y a beber y tú no quieres. De tal manera que cuando nos juntemos allá, la raza judía y la raza gentil va a volver a rehabilitarse. Van a decir, ¿y estos? Van a decir los judíos. A nosotros vamos a decir, ¿y ustedes? Porque ellos van a decir, ¿y estos dónde los tuviste, Señor? Ah, pues son hermanos de ustedes, porque yo los adquirí en mi destierro. De tal manera que van a ser más felices, parecen los adoptados, que los originales. Aleluya. Gloria a Dios. Pero ¿cómo dice aquí? Nos volveremos a los gentiles. Nos volvemos, dice, a los gentiles. Fueron rechazados, pues, mientras se volvían a los gentiles. Ahora viene en el 47 otro evangelio. Estamos hablando de fases. Es uno solo, pero en distintas fases. Ahora va a llegar el evangelio a los gentiles. ¿Cómo va a llegar? Va a llegar el mismo evangelio con las mismas demandas del reino, pero haciendo diferencia en cuanto a culturas. Ya no se les exige la circuncisión, ya no les exigen ciertos ritos y ciertas ceremonias. Entonces ahora el Señor, aunque está predicando a Israel, estaba predicando a Israel con todo eso,
en medio de todo eso, les hace una Pascua diferente. Ahora la Pascua del gentil, inaugurada para el gentil, es una Pascua que no tiene los ingredientes de la Pascua judía. Hierbas amargas, no sé qué más cosas, ¿verdad? Que había en la Pascua judía. Pero en la Pascua ya gentil, ya no hay eso. Usted en la Santa Cena no come hierbas amargas, solo la pura Santa Cena. Es que ya diferencia al Evangelio. Hace un Evangelio internacional y un Evangelio universal, porque va a reconciliar lo que está en los cielos con lo que está en la tierra. Entonces dice, porque así me ha mandado el Señor. Así que cualquier nacionalismo religioso es falso. Porque aman, y porque es orden del Señor, pues. No están mandando a alguien ahí, aunque están hablando Bernabé y Pablo. Pero Bernabé y Pablo estaban, según leemos aquí, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo, te he puesto para luz de los gentiles. Estaban oyendo los judíos ahora que ese Jesús, que para ellos era sombra, era luz para los gentiles. Porque lo iban a ver, porque lo iban a creer. Luz para los gentiles, a fin de que seas los instrumentos para salvación hasta lo último de la tierra. Noten cómo cambió. Para que sea salvo Israel, primera parte, primero a ellos. Para rechazar, para que sea salvo todo aquel que crea, hasta lo último de la tierra. Ahora note que las órdenes son a los apóstoles y los apóstoles las transmiten a los demás. En Hechos 1 dice, las órdenes que dio el Señor en el Espíritu fue a los apóstoles. Ahora, ¿saben por qué insisto en esto? Porque si no hubieran apóstoles ahora, entonces cambiarían el método de que sea por otro medio, porque ahora los apóstoles, los 12 del Cordero, se murieron. Entonces, ¿quién va a transmitir el mensaje de generación en generación en generación? No hay apóstol que viva 2000 años. Sí, pero ¿quiénes le van a dar a la iglesia el alimento? Los apóstoles. Entonces los apóstoles tienen que estar apareciendo en cada generación, Por mencionar un ministerio, porque también tienen que estar apareciendo los pastores, los profetas, etcétera, porque es en la misma orden. Ahora, ¿quién tiene el derecho de suprimir ministerios? Ninguno. Todavía no hay contraorden. Pero cada quien se reparte como quiere. Dicen, no hay necesidad de profetas, no hay necesidad de pastores, cada uno que se reúne en su casa, con un evangelio de su casa. Eso es un absurdo, absoluto. Como hay corrientes ahora para todos los gustos, tiene que haber una organización, un orden. Primero un organismo, después una organización que va a cooperar con el organismo. Entonces ahora aquí dice, los gentiles glorificaban, se regocijaban por la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida. ¿Cómo está eso? Yo no voy a discutir esta noche de predestinación y preordenación y ponernos que sí, que no, que quién sabe. Pero note usted, ¿por qué no aceptaban los demás? ¿Por qué no estaban ordenados? ¿Y quién los ordenó? Pero es difícil esto, porque si Dios está ordenando quién se va a salvar y quién no se va a salvar, entonces ¿para qué le pregunta al hombre si se quiere salvar? Tenemos que entender que la preordenación es producto del conocimiento de Dios. Y la predestinación es un decreto soberano. Cuando ya la persona preordenada recibió, captó en su momento oportuno, entonces la predestina. Entonces la deja en condiciones de ser como el Hijo, de ser así, de ser asá. Por ejemplo, a nosotros nos predestinó y nos escogió. ¿Se acuerdan cuando hablamos de eso? Nos escogió antes que el mundo fuera, para ser a la imagen de su Hijo, cuando ya tuviéramos cuerpo en la tierra.
Entonces, ¿cómo nos escogió? Cuando éramos ¿qué? Espíritus, seguro. A menos que alguien diga que teníamos cuerpo allá. Yo me apunto para creer que teníamos cuerpo, pero espiritual, como los ángeles. No éramos ángeles, como los ángeles. Por eso cuando se regresa en la resurrección, dice, seremos como los ángeles. Otra vez, pero repito, no es ciclo angélico. Nosotros no éramos ángeles y pasamos a ser hombres y después ángeles. No. Como ángeles, espíritus como ángeles. Vinimos a la tierra a adquirir cuerpo y luego como espíritus de ángeles otra vez. Serán como los ángeles. A la resurrección serán como los ángeles del cielo. Aleluya. Da gloria a Dios por eso. Aleluya. Ahora, note usted en el final del verso 48. Mire qué cosa más profunda. No sé cómo estarán otras versiones. Estoy leyendo la versión Reina Valera. Estaban ordenados para vida eterna. Quiere decir que entonces hay ordenados para vida eterna que van a entrar en la vida eterna pero seguramente deben llenar un proceso. Pero que ya estaban ordenados, ya tenían la orden de entrar a la vida eterna. Por eso, porque hay un detalle, hermano. Yo no sé cómo explicar esto, porque es una cosa muy difícil explicar entre preordenación, predestinación, si uno tiene que escoger, si lo escogen, pero como todo está en la Biblia, entonces tenemos que explicar que tiene que haber un proceso para cada persona. Entonces, por ejemplo, si Cristo dijo, ninguno viene a mí si mi Padre no lo trae. Esos son los preordenados para vida eterna. Pero porque el Padre los conoció, entonces los da al Hijo. ¿Por qué no le da todos al Hijo? ¿Y por qué escoge antes de la fundación de la tierra? ¿Y dónde poníamos los pies? ¿O no teníamos pies? Imagínese usted, antes de que la tierra existiera, antes que hubiera cosmos, antes que hubiera atmósfera respirable, ya el Señor estaba escogiendo. Y ahí está usted en la lista, que es lo mejor, ¿verdad? Yo le decía la otra noche que cómo es que escogía a Dios si no había hombres antes. ¿Qué escogía? Bueno, tenemos que decir que espíritus. Quizá no eran espíritus humanos, pero iban a estar en cuerpos humanos. Para mí que ya eran humanos, solo que espíritus. No, como dije ya, no eran ángeles, no éramos ángeles. Entonces éramos espíritus que estábamos preordenados para entrar en cuerpos humanos al venir a la tierra. ¿Pero por qué estaba escogiendo antes? Antes de que hiciéramos algo. ¿Por qué cuando vienen dos hermanos gemelos, dice, el mayor servirá al menor? Lo decidió ahí arriba cuando no habían nacido. Y entonces viene la pelea en el vientre de la madre y la pelea antes de llegar al vientre de la madre y la pelea afuera del vientre de la madre. Y se cumplió lo que Dios dijo. El mayor servirá al menor. Porque el mayor se le adelantó al que era mayor. Y entonces, claro, pusieron de todos modos al mayor, el que salió primero, lo pusieron debajo del que salió segundo. Porque ya estaba dicho. Por ejemplo, mire cómo son las cosas. Dice de la crucifixión de Cristo. Dice, a ese que crucificasteis, que hicisteis esto y esto y esto, por testigos falsos y todo lo demás, y lo llevaste a la cruz, dice, la arenga de Pedro me parece. Pero les dice, pero a pesar de que ustedes no sabían quién era, estaban cumpliendo todo lo que se había dicho de él. O sea que ellos están cumpliendo todo lo malo que estaban haciendo y sin saberlo, con eso estaban confirmando que el otro era verdadero. No sé si me expliqué no, porque eso es un pasaje bíblico. Quiere decir que muchas veces el hombre está haciendo lo que Dios quiso que hiciera, aunque él no lo sabía.
Le voy a poner otro ejemplo de estos actos predestinatarios y preordenados. Los hermanos de José en Egipto lo vendieron, lo dieron por muerto, etcétera, y salieron de él. Y él se fue a Egipto. Y cuando llegaron ellos con hambre y con todo lo que tenían en desgracia, llegaron los hermanos de José a Egipto después. Y lo reconocieron a José. Entonces dice José, no tengan pena, no tengan miedo, no me voy a vengar de ustedes. Porque todo lo que ustedes hicieron era malo. Porque me arruinaron la vida ustedes aquí. Me vendieron, todo lo que me hicieron. Pero todo esto era para que yo los pudiera salvar en Egipto y ayudarlos. Los hacemos porque tienen que hacerse. Pero explíqueselo a usted si tendrá o no culpa. Claro, de todos modos hay culpa. Los hermanos de José no fueron exentos de la maldad que hicieron. Que la maldad la volvió bondad a Dios, eso es otra cosa. Pero a ellos los castigó Dios. Amén. Le damos un aplauso, el Señor se está entendiendo el mensaje. Todas las cosas le van a ser favorables si está en el propósito de Dios, aunque parezcan negativas, aunque parezca que ahí se terminó el mundo, ahí empieza. Gloria a Dios, aleluya. Ahora vamos a ver algo más. ¿Notó usted bien las dos etapas? La etapa que estamos viviendo ahora ya no es la etapa de un evangelio nacional, porque ya no hay naciones escogidas. No se va a bendecir una nación, se va a bendecir individuos que vivan en cualquier nación. Ahora, mientras más bendecidos haya, más bendecida va a ser la nación. Pero por los individuos, no por el territorio. Dios no bendice en forma global. Puede haber una iglesia ardiente y gentes como hielo. O puede haber una iglesia hielo con gentes ardientes. Depende de lo que cada uno entrega al Señor. Gloria sea su nombre. Ahora, toda esta salvación, así como está siendo promulgada hoy, según el verso 46, se va a promulgar hasta que Cristo regrese. No va a haber cambios. Lo único que va a cambiar es que va a haber un avivamiento final que va a presagiar la manifestación del reino. Ahí sí va a haber luz excesiva. Ahora vemos como por espejo, oscuramente. Ahora todavía vemos las cosas parciales. Nos toca una de cal y otra de arena, hermano. Nos toca un golpe y una caricia aquí en esta tierra. No podemos esperar el aplauso general. Ni Cristo tuvo auditorio unánime. ¿Qué somos nosotros? Dios en el cielo no tuvo siempre unanimidad de sus ángeles. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Dios sin defecto, Cristo sin defecto y nosotros con un puño de defectos. Ahora bien, cuando se anuncia el Evangelio, y esto estoy en el 14 de Hechos, verso 21, cuando se anuncia el Evangelio, debe hacerse discipulado. Y deben haber profetas confirmadores. Lo voy a leer. Después de anunciar el Evangelio, dice, y de hacer muchos discípulos. Nota que es diferente. No es lo mismo anunciar el Evangelio y que vienen a Cristo y ya son salvos, que hacerlos sabios en la fe. Eso es discipulado. Entonces, después de anunciar el Evangelio y de hacer muchos discípulos, volvieron a tal y tal parte, confirmando, dice el 22, los ánimos de los discípulos, exhortándolos en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántos esperan un camino recto, sin obstáculos, sin
nada, sin mucho sol, sino cómodo, aire acondicionado, hasta que llegue al reino. Lo va a esperar sentado. Porque nunca jamás el reino de Dios ha sido un camino asfaltado. Siempre ha sido un camino estrecho, con obstáculos, con todo lo que hay. Si la virtud y la corona y las dádivas y los galardones son precisamente porque vencimos los obstáculos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pero tenemos que esperar, eso sí, inminente, un evangelio, otra fase, un evangelio como el que se narra en el verso del capítulo 14, verso 11. Visto lo que estaba pasando, se alzó la voz diciendo en lengua lacaónica: dioses bajo la forma o bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. ¿Oyó eso? Viene una era, hermano, viene un pedazo de una antesala de la gloria, en que el mundo actual va a ver a los ministros, a la iglesia, encenderse de tal manera que van a creer que son dioses, en forma de hombre. Usted sabe que lo que sucedió al principio de la iglesia se va a repetir. Así como los apedreaban, nos van a apedrear. Así como nos perseguían allá, nos van a perseguir. Pero así como parecían dioses allá, vamos a parecer dioses ahora. Un aplauso fuerte. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Vamos a ver algo. En el verso 52 del capítulo 13 dice, igualito que los discípulos de hoy va a ver usted. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Hay gente, hermano, que dice, ya me bautizó el Señor, pero andan tristes, desconsolados, como que Dios se hubiera muerto. ¿Sabe usted que aún a la luz del Evangelio de siglos pasados, cuando llegaba todo deprimido Lutero, Martín Lutero, la señora le decía, se vestía de luto, porque ya sabía cuando llegaba así, ¿verdad? Entonces se vestía de luto la señora. Y le decía al Martín Lutero todo decaído, ¿por qué estás de luto? ¿Acaso me morí yo? Ya pues. No, pero se murió Dios, le digo, te traigo la mala noticia. Se murió Dios, le decía. ¿Cómo que Dios se murió? Pero parece que se hubiera muerto, pues mira cómo andás. Resucitaba el otro, hermano. Decía, pero ¿verdad que Dios no se ha muerto? Cuando hay problemas, todavía Dios no ha muerto ni va a morir. Pero si tú te dejas, te vas a morir tú. Una tu úlcera ahí, perforada. Tenemos que refugiarnos en el Señor. Y el Señor nos va a tener como olivas verdes, frescas. Aquellos discípulos no estaban en un lecho de rosas. Estaban bajo persecución, bajo problemas. Ya vamos a terminar. Se nos durmieron los... No, el hermano estaba oyendo, muy atento. Entonces, se durmió fue el aparato. Y a veces termino de repente, ¿verdad? No le echen la culpa a él, sino a mí. Estaban en tribulaciones. Estaban agobiados, llenos de problemas. Problemas adentro y afuera. Pero habían aprendido porque eran discípulos. Estoy en el verso 52.
13:52. Habían aprendido a estar llenos de gozo y del Espíritu Santo. Llenémonos, hermano. No se quede en el valle, porque el Señor va con nosotros en el valle. No se quede en la sombra, porque el Señor prometió bajar contigo a la sombra. Vamos adelante. Si yo quisiera preguntarle cuántos tendrán problemas que no les han contado, pero ni a los vecinos. Los debe levantar su mano, debe tener problemas. Todos tenemos problemas. Porque es necesario que a través de muchas aflicciones entremos al reino. Pero si está usted lleno del Espíritu, va a estar lleno de gozo. Y ese gozo le va a ser incentivo para seguir adelante. Levante sus manos al Señor. Levantémoslas. Hagamos a un lado las piedras del camino. Que no nos detenga una piedrecita ni una piedrona. Y que no esperemos tampoco que se hagan a un lado, hay que quitarlas. Hasta la piedrecita de un zapato hay que quitarse el zapato y botar la piedra. O te arruina el pie. Recibe en esta noche. Recibe en esta noche fe, gozo en el Espíritu Santo, no en las circunstancias, para que nada te detenga a hablar. Estás cargado, estás turbado, pero que nada te detenga el gozo de pregonar el Evangelio. Aleluya, aleluya. Llénate de gozo y de vida. Rompe tus cadenas. Cristo no vino para que tengas gozo unos días, sino en la vida eterna desde ya. Aleluya. Recibe, hermano, recibe ahora mismo en el nombre de Jesús. Lo que tienes que enmendar, enmiéndalo. Lo que tienes que reconocer, reconócelo. Termina tu carrera con gozo. Ese es el llamamiento. Cambió tu luto en baile, en danza. Aleluya. Cantamos, hermano, cantamos. Aleluya. Gloria a Dios.